Dios bendiga al pueblo de Dios en esta mañana. Vamos a tener la palabra de Dios en Radio La Voz de Dios Ecuador con Callejeros Celestiales para la honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador, con Radio La Voz de Dios para el mundo entero. Radio La Voz de Dios. Gracias a Dios, estamos aquí con una transmisión más, dándole las gracias a Dios. Ya nos estamos conectando para Radio La Voz de Dios con Callejeros Celestiales. Vamos a tener un tiempo de clamor, un tiempo de oración, para agradecerle a Dios por su amor y su inmensa misericordia, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha librado de ese mundo de pecado, de ese mundo tan feo que estábamos viviendo. Pero gracias a Dios y su inmensa misericordia, Dios nos libró de ese mundo perdido que estábamos, de ese mundo de esclavitud. Estábamos, como quien dice, ciegos espiritualmente. Pero gracias al amor y su inmensa misericordia, que Dios le complació, que aun siendo nosotros pecadores, Jesucristo entregó su vida en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Pero aún el mundo no quiere reconocer, el mundo no quiere aceptar, reconocer que Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede salvar de este mundo de pecado. Le damos las gracias a Dios por las cosas que hace, por las que está haciendo y por lo que hará también. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, a esta hora de la mañana, Señor, con un corazón sincero, Señor. Pedimos perdón, Padre, por tu amor y tu inmensa misericordia, Señor. Porque tú eres bueno, eres bondadoso, eres misericordioso, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que hay y por lo que no hay. También le damos gracias a Dios. Porque a Dios hay que darle gracias a Dios dentro de tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios. Estamos pasando por pruebas, por la tribulación, pero en medio del proceso está Dios, que no quiere el pueblo reconocer que Jesucristo, que solo confiando en Dios es el que nos va a salvar de este mundo de pecado, de destrucción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y también perdona al que nos ofenden, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Señor Jesús. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor, que aun siendo nosotros pecadores, Padre, tú entregaste tu único Hijo en la cruz de Calvario, Señor? Manda ángeles y arcángeles y serafines con espadas desenvainadas, Señor, que campen, Padre, alrededor de tu pueblo, alrededor de tus hijos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Pedimos, Padre, por los presos, por el alcohólico, Señor, por el drogadicto, por el desamparado, Señor Jesús. Guarda y protege diariamente nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor y tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.
Eres bondadoso, eres misericordioso, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor? Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor Jesús. Aquí estamos transmitiendo, hermanos, amigos, en Cristo Jesús, con Radio La Voz de Dios, de Callejeros Celestiales. Vamos a tener un tiempo de oración para agradecerle a Dios por tanto amor y tu inmensa misericordia. Voy a contarte una pequeña historia de mi vida. Una pequeña historia que la viví en carne propia. La viví en ese mundo de pecado. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Joffre Enrique Germán Andrade. Viví un mundo disfuncional donde no tuve a mi padre, pero siempre tuve un padre espiritual que tuvo en las buenas y en las malas conmigo. Viví en las tinieblas, en la oscuridad, 19 años. 19 años viví ese mundo de pecado. Cuando pasé por ese proceso que viví ese mundo de pecado, viví un mundo que no se lo deseo ni mi peor enemigo. Pero gracias a Dios, Dios me sanó 2 veces la tuberculosis. Oye, si hoy estoy vivo y si estoy limpio, es gracias a Dios. Gracias a mi Creador, a mi Salvador, aún siendo yo pecador. Dios pudo tratar conmigo. Y Él me rescató de ese mundo de pecado, de las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Así se encontraba mi vida, desordenada y vacía. Pero gracias a Dios, gracias al Señor Jesús, pude salir de ese mundo de pecado. Cuando Dios vino a mi vida, Dios vino a poner ese orden, esa tranquilidad, que antes en el mundo que yo estaba no la encontraba. El mundo que yo viví, lo viví en carne propia. Lo viví un mundo de esclavitud, un mundo de la oscuridad, de las tinieblas. El mundo que yo viví en carne propia, amigos, hermanos, familia. El mundo que yo viví no se lo deseo ni mi peor enemigo. Pero gracias a Dios pude cambiar, pude restaurar mi vida. Dios vino a salvar. Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Y esta persona que te está hablando hoy en día estaba perdido en las tinieblas, en la oscuridad, en la inmundicia. Pero cuando vino a los pies de Cristo, Él vino a poner esa paz, esa tranquilidad interna en mi vida. Que antes yo pensaba que en el mundo de adicción, de alcohol, etcétera, etcétera, yo pensaba que en el mundo que yo vivía hace 5 años atrás, yo pensaba que estaba viviendo una vida de tranquilidad. No, era una vida de tormento, era una vida que no se le deseo a nadie. Porque esa vida que viví yo, hermanos, amigos, familiares que me conocieron, amigos que me conocieron, como yo andaba como un títere en la calle, caminaba de arriba abajo sin rumbo.
desperdiciado por la humanidad, desperdiciado por la humanidad. Pero gracias a Dios, ese mundo que yo viví, no se lo deseo a nadie. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Estar encerrado en unas 4 paredes. Dormir en la calle. Desperdiciado por la humanidad, por la sociedad. Ese mundo yo lo viví en carne propia. Pero gracias a Dios, Dios llegó a tiempo a mi vida. Dios llegó a tiempo a mi vida. Cuando conocí a Dios, cuando conocí a Jesucristo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:27, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar al ¿qué? Al fuerte. Pero del débil del mundo escogió Jesucristo para avergonzar al desentendido. En ese versículo me encontraba yo y me encuentro yo. Y Dios me llamó. Dios me escogió de lo vil y menospreciado. Para las personas que me conocieron en el mundo que estaba yo, ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo de ayer. Tengo mis errores, tengo mis imperfecciones, pero diariamente busco la perfección. No es adecuada a la perfección del hombre, sino que es adecuada a la perfección de Dios. Porque el único perfecto de esta tierra se llama Jesucristo. El único perfecto se llama Jesús. El único perfecto se llama Rey de Reyes. Pero déjame decirte, hermano, que el tiempo de Dios es grande y poderoso. El tiempo de Dios es grande y misericordioso, hermano. Ahora ya no es el tiempo mío. No es el tiempo del ser humano, hermano. Ahora es el tiempo de Dios. Del Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Déjame decirte que cuando Dios comienza a hacer la obra, hermano, no hay enemigo quien te pueda detener. No hay enemigo quien te pueda restaurar. ¿Sabes por qué? Porque el mismo David, el mismo David venció a Goliat. ¿Sabes por qué? Porque Goliat venía con espada y jabalina. Pero déjame decirte, hermano, en esta mañana, que ya no vivo yo, sino que más Cristo vive en mí. Y Goliat lo venció a David. David lo venció a Goliat. David era un joven de pequeña estatura, pero déjame decirte que el mismo David que tenía dentro era el Jehová de los ejércitos, y el mismo David que tiene el Jehová de los ejércitos lo tenía yo. Y si el enemigo se quiere meter contra mí, no hay enemigo que me pueda derrotar, porque déjame decirte que yo lo tengo a Jesucristo, yo lo tengo a mi Dios. Estoy firme. Ahora estoy pasando por una prueba muy dura. Ahora estoy pasando por una prueba muy dura, hermanos. Muy dura. Pero gracias a Dios, estoy firme en la roca, que es Cristo Jesús. A veces Dios permite quitarte algo, hermano, para darte algo mejor. Claro que no es fácil, pero no es imposible, te dice Dios en esta mañana. A veces Dios permite, hermano, en esta mañana yo solo te pido que te encuentres y tengas una comunión con Dios. Que le digas a Jesucristo: toma mi vida, toma el control de mi vida. Tus pensamientos no son tus pensamientos, te dice Dios en esta mañana. Pero dice la palabra: bienaventurados los que lloraron, porque ellos recibirán consolación. Y la consolación no viene de parte del ser humano, la consolación viene de parte de Dios, hermano. Así es, hermano Ismael Ortiz. Yo viví también ese mundo. Viví esclavo por 19 años. Viví un mundo de pecado, de esclavitud.
El mundo que yo viví, hermano Ismael Ortiz, no se lo deseo a nadie. No se lo deseamos a nadie. Yo también viví ese mundo en carne propia, como José Delgado dice. Yo también lo viví en carne propia, Ismael Ortiz. Yo también lo viví. El que te habla, esta persona que te está hablando, amigo Ortiz, vivió un mundo 19 años en el pecado. Soy un testimonio real. Somos un testimonio real. No merezco estar vivo, pero la misericordia de Dios me alcanzó, me liberó de ese mundo de pecado. Estaba ciego espiritualmente. Estaba ciego por ese mundo que estaba viviendo. Pero cuando conocí a Jesucristo, Él vino a sacarme esa venda de los ojos. Él vino a decirme, ¿sabe qué, Joffrey? Yo te voy a levantar, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar. ¿Sabes para qué? Para que seas testimonio vivo para las personas que no conocen de Jesucristo. Pero déjame decirte, Dios en su palabra, horrenda cosa caer en el mano de Dios vivo. Yo viví atormentado 19 años en las calles, desordenado y vacía. Esa era mi vida por las cosas que yo andaba haciendo. Por las cosas que yo andaba haciendo, hermano. Y por las cosas que no tenía que hacerlas, las hacía. ¿Sabes por qué? Porque el diablo, ese sucio y asqueroso que no tiene ni arte ni parte, me tenía atrapado, me tenía amarrado. Pero dice Pablo y Silas que yo cantaba oración, que yo cantaba con cánticos de alabanza. Y Él vino a romper esa esclavitud. Él vino a romper esas cadenas que me tenían atrapado. Él vino a romper esas cadenas que me tenían atado al mundo. No soy perfecto, ando buscando la perfección. El único perfecto se llama Jesucristo. Pero gracias a Dios, Él pudo librarme de ese mundo de pecado, de adicción, de alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, Él me rescató, Él me liberó. Dice una música, yo andaba perdido en el mundo que yo no podía nadar. Yo tenía un vacío en mi vida. Yo tenía un vacío. Pero cuando vine a los pies de Jesucristo, Él vino a llenar mi vida. Él vino a poner esa paz, esa tranquilidad. Que yo pensaba que con las cosas que yo andaba en el mundo iba a encontrar una paz. Pero esa paz era momentánea. Era por un ratito. Era por un rato. Pero conocí a Dios y la paz te la da Dios. La paz y la tranquilidad te da Dios sobre todas las cosas. Pero gracias a Dios pude salir de ese mundo. Pudimos salir de ese mundo de esclavitud que estábamos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchara mi voz, yo entraré, te dice el Señor. Yo entraré a cenar contigo y Él conmigo. Dios te está llamando. Dios te está llamando, hermano. No lo dejes esperar. Porque puede ser muy tarde, hermano. Dios te está llamando con sus cuerdas de amor. No lo dejes esperar porque puede ser muy tarde. Pero gracias a Dios, con sus cuerdas de amor, aun siendo lo que nosotros somos,
Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia en nuestras vidas. Solo Jesucristo es el que cambia a la persona. Solo Jesucristo es el que cambia y restaura al ser humano. Claro que sí, hermano. Josué 1:9. Josué 1:9 está ese versículo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese versículo es una promesa que tiene Dios para cada uno de nuestras vidas. Yo no hice un pacto con el hombre. Yo no hice un pacto con el ser humano. Yo no hice un pacto con el científico. Yo hice un pacto con Jesucristo. Yo hice un pacto con Dios. Porque el hombre no es el que me va a salvar. El hombre es el que me lleva a la destrucción. El hombre es el que me lleva al abismo. El hombre es el que me lleva a las cosas de este mundo. Pero si estoy a los puestos, si estoy dispuesto a seguir a los pies de Jesucristo, tengo que seguir lo que dice Jesucristo, que es obedecer mis mandamientos, obedecer lo que Dios quiere para tu vida. Escucha la voz de Dios, hermano. Escucha la voz de Dios diariamente. No escuches la voz del hombre, porque el hombre te puede fallar. El hombre te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Dios no hace excepción de personas. Dios te quiere tal como eres. Solo permítele entrar a Dios en tu corazón, para que sea Dios entrando a tu vida, entrando a tu corazón, para que sea Jesucristo ayudándote, guardándote de toda cosa mala. Pero gracias a Dios pudimos encontrar ese Dios amoroso que nos pudo ayudar y salir de ese mundo de esclavos en los que estábamos. Pero gracias a Dios, aquí estamos, testificando la gloria de un solo Dios. Dice: aconteció que yendo de camino entró a la aldea una mujer llamada María, recibió en su casa. Esta tenía a una hermana que se llamaba María, la cual sentándose en los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupó con muchos quehaceres de aceptarse a Jesucristo. Aquí habla de dos mujeres, de una mujer que se ocupaba de hacer de hacer de su casa, pero Marta hizo la voluntad de Dios, ponerse a escuchar lo que Dios tenía preparado para ella. Marta le lavó los pies de Dios. Marta le lavó los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese placer que ella tuvo de lavarle los pies al Señor Jesús, ese placer me lo ganara yo, de lavarle los pies a mi Señor Jesús. Te cuento que una vez a mí también me lavaron los pies en una iglesia. No sé por qué lo hicieron o por qué le nació de hacerlo. Un predicador lavarme los pies en una iglesia a mí.
Pero hoy en día veo este versículo que a ella le complació lavarle los pies a nuestro Señor Jesús. Pero gracias a Dios seguimos adelante testificando la gloria de un Dios poderoso. Aquella misma hora Jesús se regocijó el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Padre Señor, Padre Señor, que estás, Padre Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y entendidos? Pero gracias a Dios, Él pudo, Jesucristo, ayudar. Dice que Jesucristo, Él cuando iba cruzando, todo enfermo se iba sanando, todo ciego iba viendo, todo sordo iba escuchando. ¿Sabes por qué? Porque era un Dios de milagros. Dios hace milagros. Y soy un milagro de Dios. Somos milagros de Dios. Porque Dios es grande y misericordioso con cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios, estamos aquí vivos. Vivimos para contarlo. Mi historia es una historia muy fea. Esa historia no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Pero es el tiempo, ya es el tiempo, hermanos, amigos, familiares, ya es el tiempo que nosotros busquemos de Dios. Te voy a dejar con esto. Cristo está a la vuelta de cada casa de nosotros. Cristo está a la vuelta de cada uno de nosotros. Pero hay de aquel que no esté preparado, dice Dios. Hay de aquel que no esté preparado, se quedará. Se quedará, hermano, para seguir sufriendo en esta tierra. Y los que se quedarán van a seguir sufriendo, pero peores cosas por las cosas que están pasando ahorita. Estas cosas que están pasando hoy en día es por la desobediencia del ser humano, por el pecado del ser humano. Que Dios me libre, que Dios nos libre de este mundo de pecado. Dios nos libre de este mundo de tormento. Cristo viene por la iglesia, hermanos, amigos, familiares que están viendo este video. Cristo viene por la iglesia. En la iglesia somos tú y yo y vosotros. Por eso, hermanos, hay que estar preparados. Hay que estar preparados para la venida del Rey. Para la venida del Rey Jesucristo. Así que yo los invito, hermanos, amigos,
familiares, aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dios es el único en cual podemos confiar. Yo te puedo fallar, hermano. No soy perfecto. No soy perfecto. Soy de este mundo todavía. No soy perfecto. Pero voy buscando la perfección. El único perfecto es Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el único perfecto. Dice Dios en su palabra: Dios bendiga a Cristian, bendiciones para cada uno en Cristo Jesús. Le damos las gracias a Dios. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas ocultas que tú no conoces diariamente, hermano, Dios te las va a escuchar. ¿Sabes cuándo? Cuando lo hagas de acá, de corazón. Porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo rechaza. Dios siempre está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos. Heme aquí, dile a Dios. Heme aquí. Toma mi vida. Toma el control de mi vida, dile a Dios. Dile al Señor Jesús que ya no puedes más. Ríndete ante Él. Ríndete ante la presencia de Dios. Ríndase ante la presencia de un solo Dios. Un solo Dios hay aquí en la tierra y en el cielo. Hay uno solo. Porque hay muchas personas que adoran a Dios falsos. Son dioses baales, dioses de madera, dioses que son hechos por el ser humano. Pero ellos no te van a salvar. Dios es un Dios celoso. Y a un solo Dios que hay que alabarle se llama Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu inmensa misericordia. Porque Dios es bueno y misericordioso con cada uno de nuestras vidas. Pero gracias a Dios es que estamos aquí testificando. Dice aquí en su palabra: el amor de Dios, pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para todo quien Él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para que sea salvo por medio de el que cree. Hijo de Dios no está condenado, pero el que cree ya ha sido condenado. No creer en el Hijo, el único Dios, los que creen ya han. Hay que creer, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie, nosotros nos perdamos. Que nadie se pierda, hermanos. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, hermanos.
Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando, hermanos, en la roca que es Cristo Jesús. Si no condenamos, pues como había, hacían cosas malas. Cuando la luz vino al mundo, prefiriendo la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acerca a la luz, para que vea lo que todos lo hacen lo de acuerdo con la voluntad de Dios. Hoy en día, hermanos, Dios te bendiga, varón Ricardo. Hoy en día ya es el tiempo de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Dios quiere rescatar. Dios viene a salvar lo que se había perdido. Pero dice Dios en su palabra, mejor es que no me conozca que haberte conocido. Pero habemos personas que conocemos de Jesucristo. Habemos personas de Dios. Habemos personas que aceptamos a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y aún así andamos haciendo lo que Dios no le agrada. Horrenda cosa caer en el mano del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Horrenda cosa caer en mano del Dios vivo. Pero dice Dios en su palabra que Dios es amor. Pero la otra palabra tiene una frase muy maravillosa que dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No juguemos con la salvación. No juguemos con las cosas de Dios. No juguemos con Jesucristo. Porque Dios no es juego de nadie. Dios no es juego de nadie, hermanos. Si vamos a entrar con Jesucristo, dice la palabra de Dios, que de boca me honran, mas el corazón está lejos de Dios. Así que yo los invito diariamente, hermanos, a aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así como yo acepté a Dios a mi vida, así como yo acepté a Dios a mi corazón, así aceptémoslo a Dios. Pero no juguemos con Dios. No juguemos con la salvación. No juguemos con Jesucristo. Vuelvo y te digo, hermano, horrenda cosa caer en el mano del Dios vivo. Horrenda cosa caer en andar jugando con las cosas que Dios no le agrada. Porque Dios le da castigo a los hijos cuando andan en desobediencia. Dios te bendiga, José Ricardo. Bendiciones para cada uno de los hermanos que se están conectando. Yo viví ese mundo de tinieblas por 19 años. 19 años en la oscuridad. 19 años en el pecado. 19 años en la inmundicia. 19 años viví una vida desordenada, lejos de los pies de Cristo. Pero cuando conocí de Dios, Él vino a poner esa paz, esa tranquilidad, ese orden a mi vida. Pero gracias a Dios, hoy en día, soy un testimonio real para las personas que me conocieron en el mundo como yo andaba. Soy un testimonio real para las personas que me vieron como yo andaba en ese mundo de pecado. Muchas personas me vieron
Muchas personas me vieron como yo andaba en ese mundo de pecado, en las tinieblas. 19 años desperdiciado yo mismo. ¿Qué haya sido de mi vida si yo no haya aprendido lo que aprendí en ese mundo 19 años? Pero Dios a veces permite que pase algo para que uno pueda sentar cabeza, pero gracias a Dios estoy vivo, estoy sano. Dios me libró de la muerte porque estaba muerto en delitos y pecados. Señor Jesús, perdóname por no vivir de acuerdo a la voluntad. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que moriste por mí. Jesucristo murió por ti y por mí. ¿Para qué? Para salvarnos de este mundo de pecado. Para salvarnos de este mundo de las tinieblas. Pero ya es tiempo, hermano, que busquemos de Jesucristo, porque Cristo viene muy pronto por nosotros. Cristo viene muy pronto por la iglesia. Pero hay que estar preparados, porque la venida de Cristo está cerca, hermanos. La venida de Cristo está muy cerca. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, hermano Ricardo. Más que todo, claro que es difícil, Ricardo. Claro que es difícil, pero no imposible. Tú me conoces, amigo Ricardo, como yo andaba. Tú me conoces como yo andaba en el mundo de adicción y muchas cosas más. En estos 5 años que yo voy a tener de recuperación, en estos 5 años que yo he tenido en los caminos de Dios, no me ha sido fácil. Pero he llorado, he sufrido, estoy pasando por una prueba muy dura, hermano, ahorita. Muy dura. Pero no pienso volver de donde Dios me levantó, de donde Dios me rescató. Las tentaciones estarán, pero Jesucristo venció la tentación, ¿sabes cómo? Orando, clamando, intercediendo, ayunando, adorando. Jesucristo no hace excepción de personas. Si tú le entregas tu vida a Dios, Dios va a renovar tus fuerzas como la del búfalo, hermano Ricardo. Dios te va a ayudar en medio del problema, en medio del proceso que tú y yo hemos estado pasando y las personas que han pasado. Solo dile a Dios, toma mi vida, toma el control de mi vida. Dile a Dios, yo ya no quiero ser la misma persona de antes, porque dice la palabra de Dios que solo los violentos y los valientes arrebatarán al reino de los cielos. Así que declárate un valiente, hermano. Declárate un guerrero. Declárate una guerrera en el nombre de Jesús. Vuelvo y te digo, hermano, las tentaciones estarán. Jesucristo fue tentado. Dios fue tentado. Dios fue humano igual que nosotros. Dios fue carne igual que nosotros. Dios es espíritu igual que nosotros. Dios, cuando fue al desierto a orar por ti, a orar por mí, por 30 días y 30 noches, diablo lo tentó. El diablo lo tentó. El diablo lo tentó a Jesucristo cuando estaba en el desierto orando por ti y por mí y por todo el mundo. El diablo lo tentó. ¿Sabe lo que le dijo el diablo al diablo? ¿Sabe lo que le dijo el diablo a Jesucristo? Si tú tienes poder, haz que estas piedras se transformen en pan. Pero Jesucristo respondió sabiamente. ¿Sabe qué Dios le respondió?
que tan solo de pan no vive el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una tentación muy grande, que Dios lo venció al diablo. Y el diablo no tiene ni arte ni parte en nuestras vidas, porque Dios lo venció hace 2020 años en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Yo tengo tentaciones, hermano. Yo tengo pruebas. Mira, te cuento esto por testimonio, hermano. Tengo 4 años y medio, 4 años y medio que no tengo relaciones. 4 años y medio que no tengo relaciones. He tenido enamoradas, pero no las tengo. A veces Dios te quita algo para darte algo mejor. Pero gracias a Dios, sigo firme en los caminos de Dios. Sigo firme en los caminos de mi Señor Jesús. No es fácil, no es difícil. Yo te animo, amigo. Tú más que todo me conoces como yo andaba. Pero gracias a Dios, aquí estoy. No te agarres del hombre. Agárrate de Dios, ñaño. Porque el hombre es el que te puede fallar. Dios nunca te va a fallar. Agárrate de las promesas de Dios. Para mí es un gusto aprender. Porque yo aprendo de esto. Ahora esto es lo que me va a salvar a mí, la palabra. Ahora amo esto. Amo la sana Biblia, la Santa Biblia. Amo la palabra de Dios, porque esto es lo que me va a salvar. Esto es lo que me va a salvar, hermanos. Ahora soy líder. Ahora soy líder en la iglesia donde yo me congrego. Ese líder, que ahora soy yo en la iglesia, gracias a Dios, no me lo he ganado fácil. Ha sido un proceso. Gracias a Dios tengo un título que me lo he ganado. Tengo un título que me lo he ganado, gracias a Dios, un certificado, un liderazgo que me he ganado en el proceso. Bueno, bendigo la vida de mi amigo Jorge Garcés. Bendigo la vida de mi hermano José Ricardo. Dios te bendiga, ñaño. Es el proceso que estás pasando. Dios los bendiga y Dios los guarde. Yo también pasé por el proceso, amigo Ricardo, pero gracias a Dios sigo viviendo mi recuperación. Saludos allá a la Fundación Shekinah, a nuestro pastor, a la pastora Silvio, a la Fundación Shekinah, porque pertenezco a la Fundación Shekinah. Pertenezco a esta fundación para la honra y gloria de Dios. Fundación Shekinah. Gracias a Dios pertenezco a esta fundación. Tengo mis necesidades, tengo mis pruebas, hermano, pero aquí estoy firme, parado en los caminos de Dios. Tengo pruebas, hermano, pero sigo adelante en los caminos. No pienso retroceder. Yo mi recuperación no la cambio por nada del mundo. Seguiré adelante, cueste lo que me cueste y pase lo que pase. Seguiré adelante. Saludos cordiales a todas las personas que me conocen, a las que no de igual manera. Amigo Ricardo, Dios te bendiga y te guarde, mi brother, mi pana. Dios tiene un propósito contigo, ñaño. Solo permítele a Dios entrar a tu vida, entrar a tu corazón. Eres un testimonio igual que yo, ñaño. Dios te tiene un llamado. Dios te tiene un llamado, varón. Dios te tiene un llamado muy grande para ti y para tus seres queridos, ñaño. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Solo créele a Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. Dios tiene un propósito muy grande contigo, aquí en la tierra como en el cielo. Lo que tenemos en este mundo es momentáneo, es pasajero,
es por un ratito, pero lo que hay allá arriba en el cielo es para toda la vida. Eso es real. Lo que es de Dios permanece para siempre, y lo que no es de Dios se desvanece, o sea, se pierde. Lo que es de este mundo es de este mundo, o sea, se desvanece, o sea, se pierde para todo, se pierde para toda la vida. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. Dios los bendiga y Dios los guarde. Los saludo el hermano Joffre con la bendición de mi Dios. Saludos cordiales allá en Colombia, en Perú, en España, en Estados Unidos, en Honduras, en El Salvador, en Italia, en España. Tengo muy conocidos amigos, hermanos en Cristo Jesús, que me he hecho muy conocido, gracias a Dios. Saludos cordiales a mi amigo José Ricardo Panda Cuenca, mi brother, Dios te bendiga. Bendiciones, mi brother, que Dios te guarde y te proteja. Lo mejor está por venir, Ricardo. Tenlo presente, mi brother. Solo comienza a buscar de Dios, comienza a buscar de Jesucristo, porque Él es el único que nos va a salvar, nos va a rescatar de este mundo de pecado. Porque el pecado, ñaño, el pecado, mi brother, nos lleva a la muerte. Pero con Cristo nos lleva a la salvación, nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la tranquilidad, nos lleva a la paz. Hay dos caminos en este mundo. El camino que nos lleva a la destrucción, o sea, a la muerte, y el camino que nos lleva a la salvación. El camino que nos lleva a la salvación, que es la vida eterna. Dios nos ha dado libre de albedrío que escoger lo bueno o lo malo. Yo decidí coger lo bueno. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bendiciones para todos.